Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos los últimos desarrollos en Oriente Medio, las tensiones de nuevo en el Mar Rojo, y hablando de tensiones, por supuesto, seguiremos hablando de las palabras de Emmanuel Macron, la respuesta por parte de Occidente que le han dejado totalmente solo. Canadá también en las últimas horas decía pues que no va a enviar tropas a Ucrania, y respuesta también por parte de la OTAN. Está hablando de la amenaza que supone la expansión de la OTAN, y hoy sobre todo pendientes de Transnistria, de su futuro, que se va a debatir en apenas unas horas. Empezamos mirando a Israel. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, ha asegurado que el partido milicia chií libanés Hezbollah pagará un precio muy alto por sus ataques sobre el territorio norte israelí. De acuerdo con Halevi, Hezbollah decidió el 7 de octubre por la tarde, horas después de los ataques del movimiento de Hamas, que se uniría a la ofensiva, razón por la que dice va a pagar un alto precio. Los ataques de la milicia libanesa provocaron que miles de residentes del norte de Israel tuvieran que abandonar sus hogares. Ahora, las autoridades israelíes, incluido Halevi, han reiterado en numerosas ocasiones que el ejército hará todo lo posible por permitir su regreso. Miramos al Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos dijo que aviones estadounidenses y un buque de guerra de la coalición derribaron el 27 de febrero 5 drones de ataque unidireccionales en el Mar Rojo que se originaron en áreas controladas por los hutíes en Yemen. Los drones presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y para la Armada estadounidense y los barcos de la coalición en la región, es lo que decía CENTCOM en un comunicado este miércoles. La fragata naval alemana Hessen, desplegada en el Mar Rojo como parte de una misión naval de la Unión Europea para proteger el transporte marítimo, ha repelido por primera vez un ataque de la milicia hutí de los yemeníes, según fuentes de DPA. El buque atacó con éxito dos objetivos enemigos el martes por la noche, es lo que decían estas fuentes. Ha sido el primer enfrentamiento con armas reales de la Marina alemana en este despliegue, que comenzó el viernes y que se considera una de las misiones más peligrosas de las Fuerzas Armadas alemanas en las últimas décadas. La misión tiene como objetivo proteger el derecho internacional, la libertad y la seguridad en los mares, pero también estabilizar las rutas comerciales y toda la región, según dijo la semana pasada el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Miramos también a Irán. Un vehículo de lanzamiento espacial ruso enviará un satélite iraní al espacio este jueves, es lo que ha dicho el ministro de Información y Comunicación de Irán, Isha Zarepur, a los medios estatales en un momento de crecientes preocupaciones en Washington sobre la profundización de los lazos de seguridad entre Teherán y Moscú. Miramos ahora a la OTAN, las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, en las que se negaba a descartar el envío de tropas a Ucrania para socorrer al país invadido por Vladimir Putin. Ha supuesto todo un vendaval en el seno de la alianza. El mismo Macron reconocía después de la cumbre que tuvo lugar el lunes en París, en el Palacio del Elíseo, que el envío de efectivos militares a Ucrania era una idea que no contaba con el consenso de todos los aliados de la OTAN. Unas palabras proféticas, ya que pocas horas después prácticamente todos sus homólogos europeos han salido en tromba a negar que su país se esté planteando este escenario. Lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres y que no haya soldados en suelo ucraniano enviados por estados europeos o de la OTAN. Estas fueron las palabras del canciller Olaf Scholz. No fue el único, también Polonia, España, Italia, Canadá, como decíamos, prácticamente todos los países han dejado solo a Emmanuel Macron. También Canadá ha dicho que no tiene la intención de enviar las tropas a Ucrania, es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Defensa de Canadá, Diana Ebadi. La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, se abstuvo de contestar a la pregunta de los periodistas de si el país estaba listo para enviar los militares a Ucrania, y solo afirmó que las autoridades canadienses apoyan a Kiev capacitando a sus soldados, y de otra manera dice, como miembro de la OTAN, Canadá no tiene planes de desplegar sus tropas en Ucrania, es lo que decía Ebadi al diario Toronto Star. Miramos ahora a von der Leyen, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ojo con sus palabras, dice, puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible, no hay que exagerar los peligros de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Con estas palabras ha avisado la presidenta de la Comisión Europea sobre lo que puede venir, y por eso Bruselas va a proponer que se den compras comunes entre todos los Estados miembros de material militar. El modelo a seguir sería el empleado para adquirir las vacunas contra el COVID. La líder alemana lo ha anunciado durante un debate sobre seguridad y defensa ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La escuchamos. Con la pandemia y también con la adquisición conjunta de energía para reducir la dependencia de Rusia, la Unión Europea rompió una serie de tabúes, igual que con el Fondo de Recuperación, para el cual se emitió por primera vez deuda común. Von der Leyen se agarra a esos precedentes. Dice, igual que hicimos con las vacunas o con el gas natural, esto nos ayudará a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad. Debemos considerar nuevas acciones de apoyo a Ucrania. Estas deben satisfacer necesidades muy precisas.
Estoy pensando en particular en la desminado, el ciberespacio y la producción de armas en el terreno en territorio ucraniano. Algunas de estas acciones, y respondo a su pregunta, señora diputada, podrían requerir una presencia en territorio ucraniano sin cruzar el umbral de beligerancia. Nada debe ser excluido. Era y sigue siendo la posición del presidente de la República. Europa se prepara para la guerra después de las palabras de Francia. Decía además ayer, la presencia de tropas occidentales en Ucrania no traspasaría ningún umbral de beligerancia, es lo que aseguraba el hombre que había en sus pantallas, Stefan Seyur. Precisaba que esos efectivos podrían dedicarse a acciones de desminado o de lucha contra ciberataques. Dice además que los países occidentales deberían pensar en nuevas acciones para apoyar a Ucrania, incluyendo el desminado, la ciberdefensa y la producción de armas en territorio ucraniano. Miramos también al presidente de Estados Unidos. Ha instado este martes a los líderes de los partidos demócrata y republicano en el Congreso a aprobar urgentemente un paquete de ayuda militar para Ucrania. Biden hizo estas declaraciones en el despacho oval de la Casa Blanca, donde se reunió con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, así como los líderes republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y en la Cámara Baja, Mike Johnson, este último el que más resistencia ha mostrado a la aprobación de ayuda para Kiev. Nos fijamos ahora en el Ministerio de Defensa ruso. Ha afirmado que sus fuerzas han capturado Petrovsk, en el este de Ucrania. La noticia fue reportada por Reuters citando a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Hablamos de más capturas. Las tropas rusas también han capturado la aldea ucraniana de Stepove, unos 11 kilómetros al noroeste de Avdiivka, es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. El ejército ucraniano dijo el martes que había retirado tropas de Stepove y Severne, dos aldeas que antes de la guerra tenían una población total de menos de 100 personas. Rusia capturó, como saben, la ciudad de Avdiivka a principios de este mes, el primer avance importante desde que tomó Bakhmut en mayo pasado. Miramos ahora al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado las amenazas en las redes sociales del embajador lituano en Suecia, Linas Linkevicius. Decía que quería neutralizar Kaliningrado. Afirmaba que la región siempre seguirá siendo una parte integral de Rusia, es lo que decía Peskov. Dice que Kaliningrado es una región rusa, está en el mar Báltico y siempre seguirá siendo una parte integral de Rusia. Dice además que está en el mar Báltico y que la infraestructura militar del bloque está avanzando hacia las fronteras rusas y los Estados miembros de la OTAN están entregando una retórica beligerante contra Rusia. Dice Peskov, la amenaza de la OTAN es evidente, dice, es un motivo de profunda preocupación y motivo para tomar medidas adicionales para garantizar nuestra seguridad. Miramos también archivos militares filtrados por Financial Times, que dice que las fuerzas de Vladimir Putin han ensayado el uso de armas nucleares tácticas en una etapa temprana del conflicto con una importante potencia mundial. Los documentos clasificados vistos por Financial Times describen un umbral para el uso de armas nucleares tácticas que es más bajo de lo que Rusia ha admitido públicamente. El caché consta de 29 archivos militares rusos secretos elaborados entre 2008 y 2014, incluidos escenarios de juegos de guerra y presentaciones por oficiales navales que discuten los principios operativos para el uso de armas nucleares. Dicen, esta es la primera vez que vemos documentos como este en el dominio público, es lo que apuntaba Alexander Gaboev, director del Centro Carnegie Eurasia en Berlín. Dice que muestran que el umbral operativo para el uso de armas nucleares es bastante bajo si el resultado deseado no puede lograrse por medios convencionales. Las armas nucleares tácticas de Rusia, que pueden ser lanzadas mediante misiles lanzados desde tierra o mar o desde aviones, están diseñadas para un uso limitado en el campo de batalla en Europa y Asia, a diferencia de las armas estratégicas más grandes destinadas a apuntar a Estados Unidos. Las ojivas tácticas modernas todavía pueden liberar mucha más energía que las armas lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima en 1945. Los criterios para una posible respuesta nuclear van desde una incursión enemiga en territorio ruso hasta desencadenantes más específicos como la destrucción del 20% de los submarinos rusos con misiles balísticos estratégicos. Miramos de nuevo a Rusia, miramos ahora a Transnistria. Hoy decide, la última vez que las autoridades de este pequeño territorio entre Moldavia y Ucrania celebraron un congreso similar fue en 2006 para organizar un referéndum sobre la integración a Rusia que no fue reconocido por la comunidad internacional. Después del colapso de la Unión Soviética, esta región rusoparlante proclamó su secesión y libró una corta guerra contra el ejército moldavo en 1992. Desde entonces Rusia mantiene allí una presencia oficial de 1.500 militares en una misión de paz. Desde el inicio de la operación rusa sobre Ucrania en febrero de 2022 surgen regularmente especulaciones sobre un hipotético ataque ruso desde Transnistria hacia la ciudad de Odessa, a orillas del Mar Negro. En este ambiente existen recelos hacia el Congreso que se va a celebrar este mismo miércoles, que según dicen algunos diputados a la prensa local busca aprobar medidas urgentes a la reciente imposición de derechos aduaneros aprobada por Moldavia a las importaciones de Transnistria.
Miramos ahora a Ucrania. Bin Salman confirma a Zelensky el compromiso de Arabia Saudí con la paz en Ucrania. El príncipe heredero de Arabia Saudí ha reiterado este martes al presidente ucraniano que está de visita a este país el compromiso de su país con todos los movimientos y esfuerzos destinados a lograr la paz en Ucrania y aliviar los impactos humanitarios del conflicto entre Rusia y Ucrania. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí ha informado de que durante la reunión Bin Salman subrayó el apoyo de Arabia Saudí a todos los esfuerzos internacionales destinados a resolver la crisis, alcanzar la paz y continuar en aliviar los efectos humanitarios generados por la guerra. Por su parte, Zelensky ha indicado haber tenido una conversación sincera y significativa con el príncipe heredero saudí. Seguimos fijándonos en Ucrania. El gobierno de Bulgaria planea conceder una nueva ayuda militar a Ucrania mucho mayor de la brindada hasta ahora, que en su conjunto asciende a 47 millones de euros. Es lo que ha anunciado este miércoles el ministro de Defensa búlgaro Todo Tagarev. En declaraciones a la emisora privada PTV, Tagarev no ha precisado en qué consistiría la ayuda adicional. Dice: nuestra política es siempre analizar las solicitudes de la parte ucraniana. Veamos en qué podemos ayudar y seguiremos trabajando en este tema. Es lo que apuntaba el ministro de Defensa búlgaro. Miramos ahora a Zelensky. Los problemas de artillería de Ucrania es que es probable que Ucrania esté en desventaja en la guerra contra Rusia durante varios meses. Es lo que afirma el jefe de las Fuerzas Armadas de Reino Unido. El almirante Sir Tony Radakin dijo que las tropas ucranianas estaban luchando en términos de municiones y reservas, mientras que la ayuda militar estadounidense está bloqueada en el Congreso y Europa es incapaz de llenar este vacío. El jefe de las Fuerzas Armadas dijo que Rusia está a nivel táctico ganando cantidades relativamente pequeñas de territorio y llevando a cabo operaciones militares activas en Chasiv Yar, donde las fuerzas ucranianas se retiraron después de abandonar Bakhmut. Miramos ahora a los BRICS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vaticinado que este año su país recibirá buenas noticias con relación al fortalecimiento de su alianza con el bloque económico de los BRICS. Dice que está el establecimiento de sus alianzas con potencias emergentes de los BRICS. En ese camino estamos y vendrán buenas noticias este año, en camino de alianzas profundas con las potencias emergentes. Es lo que decía el mandatario en una transmisión en la cadena nacional de radio y televisión este 27 de febrero. Maduro emitió este comentario desde el Parque Simón Bolívar de La Carlota, en el estado Miranda, durante un acto con los 43 movimientos sociales del país. Miramos ahora la economía. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ha subido moderadamente el martes, mientras los inversores aguardan los datos de inflación del jueves. Los retornos habían caído antes tras una subasta de bonos a 7 años que mostró una demanda estable para este vencimiento. Los rendimientos a 7 años subieron 1,2 puntos básicos hasta el 4,342%. Miramos ahora al promotor chino Country Garden. Dijo este miércoles que se había presentado una petición de liquidación en su contra por impago de un préstamo de 205 millones de dólares, nublando sus perspectivas de renovación de deuda y socavando los esfuerzos de Beijing para restaurar la confianza en el sector inmobiliario. Country Garden ha defendido en una presentación regulatoria a la Bolsa de Valores de Hong Kong que se opondría resueltamente a la petición que fue presentada por un acreedor, en concreto Ever Credit Limited, una unidad de Kimball Holdings que cotiza en Hong Kong. Miramos ahora a Apple, que ha cancelado el proyecto y los trabajos en torno al coche eléctrico, una decisión que llega tras una década implicado en este trabajo. Según informaba Reuters, las acciones de la compañía subieron un 0,7% en las operaciones de la tarde, después de haber reducido algunas pérdidas de principios de la jornada. Varios empleados que trabajan en el proyecto del coche eléctrico serán trasladados a la división de inteligencia artificial de la empresa, según Bloomberg, que fue el primero en informar sobre este desarrollo. Las altas tasas de interés para controlar la inflación han deteriorado la confianza del consumidor y han llevado a una desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, generalmente más caros, lo que ha llevado a la industria a recortar empleos y reducir la producción. Nos fijamos ahora en Sony, en la japonesa, que está eliminando unos 900 puestos de trabajo en su unidad de PlayStation y cerrando un estudio en Londres. La reestructuración afectará al 8% del personal de la división en regiones desde América hasta Asia. Llega días después de reducir sus expectativas de ventas anuales sobre la PlayStation 5. La compañía toma la decisión mientras la industria de los videojuegos lucha por recuperarse de una crisis post-pandémica. El jefe de juegos, Jim Ryan, señalaba que las decisiones difíciles se han vuelto inevitables y culpaba de ello a los cambios en la forma en que la industria de los videojuegos desarrolla, distribuye y lanza productos. Miramos ahora el Banco de España. El volumen de los depósitos a plazo de las familias en España alcanzó en enero los 135.200 millones de euros, lo que lo sitúa en máximos desde febrero de 2020, previo por tanto a la pandemia. Supone 6.500 millones de euros más que en diciembre, según los datos provisionales del Banco de España. Además, con respecto a enero de 2023, estos depósitos se han duplicado, puesto que hace un año el volumen era de 66.406 millones de euros. Los depósitos y cuentas a la vista, que siguen concentrando la gran parte del ahorro de las familias, cayeron en 15.400
813 millones de euros frente a diciembre, a situarse en los 856.259 millones frente a enero de 2023. El descenso en el volumen es de 68.459 millones de euros. En total, las familias contabilizaban en enero 991.700 millones de euros, 8.800 millones de euros menos que en diciembre y prácticamente el mismo nivel que un año antes. Cabe destacar que el último mes del año suelen incrementarse los ahorros ante la paga extra que suelen recibir los trabajadores, recortándose posteriormente ante la cuesta de enero. Pendientes de más noticias, de más actualidad en España, como saben, pasa por el caso Ábalos, la trama Koldo. Ojo porque hay más, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.